vamos a iniciar esta sesión del día de hoy con la continuación de fisiología hepática. Adelante, Arely. Sí, doctor. Y bueno, el tema que vamos a continuar hablando va a ser lipoproteínas. Primeramente, tenemos que saber que la lipoproteína va a ser un complejo macromolar formado por lípidos y proteínas que van a transportar las grasas por todo el organismo a través de lo que es el plasma sanguíneo. La forma de las lipoproteínas va a ser esférica, como vemos en la foto. Van a ser hidrosolubles para que puedan transportar, para que se puedan transportar por el plasma sanguíneo, y su núcleo va a estar formado por lípidos apolares hidrofóbicos y están cubiertas por una capa externa polar hidrofílica formada por apoproteínas, fosfolípidos y colesterol libre. Bueno, sí, lo que les dice Arely es muy importante. Es una molécula que se encarga de transportar a todo lo que son las estructuras lipídicas que se están ingiriendo en la dieta. ¿Sí? De hecho, nuestra primera lipoproteína que tenemos se forma a nivel del intestino, en el retículo endoplásmico liso de los enterocitos. Ahí se empieza a formar la primera lipoproteína. Y de naturaleza lipídica, esto quiere decir que la molécula que se está formando es una molécula hidrófoba, a la cual se le tiene que agregar una capa de proteínas. Bueno, no es una capa así que digan que está recubriendo a toda la molécula de lípidos, no, sino que se coloca en puntos estratégicos, que esto va a ayudar a que se vuelva más hidrosoluble y pueda tener un desplazamiento más rápido, más viable en el torrente sanguíneo. Acuérdense que nuestro tejido sanguíneo, pues es el 98% es agua, ¿verdad? El plasma en el que se está llevando a cabo todo el transporte de los solutos sanguíneos, pues eso es agua, ¿sí? Buenas tardes, Eduardo. Entonces, es importante recordar esto que nos estaba diciendo hace un momento Arely, que es de naturaleza. Estas moléculas van a ser hidrofílicas gracias a que se les está colocando una proteína que va a ayudar en su desplazamiento dentro del torrente sanguíneo. Muy bien. Continúa. Gracias. Bueno, vamos a ver que la concentración total de lipoproteínas en el plasma va a ser de 70 miligramos sobre decilitro. Y como nos había mencionado el doctor, la primer lipoproteína se va a formar en el intestino delgado se va a llamar kilomicrón. En el estado posobservativo, después de haber extraído de la sangre todos los kilomicrones, más del 95% de todos los lípidos del plasma adopta la forma de lipoproteínas. Y vamos a ver que los contenidos de las lipoproteínas se van a medir en miligramos sobre decilitro en plasma. Vamos a tener que con el colesterol vamos a tener 180, de fosfolípidos vamos a tener 160, de triglicéridos 160 y de proteínas 200 miligramos sobre decilitro. ¿Le puedes cambiar, por favor, Mike? Gracias. Vamos a clasificar los tipos de lipoproteínas dependiendo su densidad. Primero tenemos a la VLDL, que esta va a ser de muy baja densidad, y aquí vamos a tener una concentración elevada de triglicéridos y concentraciones moderadas de colesterol y fosfolípidos. Después tenemos la IDL, que esta va a ser una densidad intermedia, que son VLDL de las que se han extraído triglicéridos, y vamos a tener colesterol y fosfolípidos aumentados. Después tenemos la LDL, que estas van a ser de baja densidad, derivan de la IDL y van a tener concentración alta de colesterol y moderada de fosfolípidos. Y por último tenemos las HDL, que van a ser de alta densidad y van a tener una gran concentración de proteínas, cantidades menores de colesterol y fosfolípidos. ¿Puedes cambiarle, Mike, por fin? Hablando de la formación y función de lo que son las lipoproteínas, casi todas las lipoproteínas se forman en el hígado, lugar donde se sintetiza casi todo el colesterol, los fosfolípidos y los triglicéridos del plasma.
La función más básica de lo que es las lipoproteínas consiste en transportar los componentes lipídicos de la sangre. Por ejemplo, las VLDL van a transportar los triglicéridos sintetizados en el hígado, principalmente al tejido adiposo, mientras las otras lipoproteínas son muy importantes en los diferentes estadios del transporte de los fosfolípidos y del colesterol, desde el hígado a tejidos periféricos o desde la periferia a tejidos, desde la periferia al hígado, perdón. ¿Puedes? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas Hola, tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de lipogénesis, hablábamos de síntesis de ácidos grasos y que estos se esterifican? Bueno, precisamente las VLDL van a transportar los triglicéridos que se formen dentro del hígado, ¿no? Ya decía de manera puntual su compañera que esos triglicéridos se les va a unir una apoproteína, se les va a unir esos triglicéridos, colesterol, una apoproteína y demás, y van a formar esa molécula, ¿no? Esa VLDL. Y esto va a permitir, por lo tanto, que esta molécula transporte sus triglicéridos que se están formando a nivel hepático, ¿no? Entonces, el que el hígado forme ácidos grasos a través de la lipogénesis y su posterior esterificación va a permitir que se formen las VLDL y las VLDL van a circular por la sangre para depositar esa grasa al tejido adiposo, ¿no? Pues lo decíamos ayer, nada más para integrar un poco el conocimiento de bioquímica con lo que estamos viendo ahora. En cuanto a las LDL, las lipoproteínas de baja densidad, que también son sintetizadas en el hígado, estas van a transportar principalmente colesterol en su mayor proporción. Y hay otras que no sé si van a hablar de ellas, de las HDL, ¿no? Las lipoproteínas de alta densidad. Van a hablar sobre las HDL para no intervenir de más. Sí, hablamos en la diapositiva anterior y dijimos dije sus características, doctor. Ajá. Ok. Perfecto, muy bien. Bueno, con ese cuadro está muy bien. Hay tablas, la literatura, si ustedes revisan, hay tablas o cuadros donde les manejan los porcentajes, los diferentes porcentajes de concentración de lípido y de proteína. Entonces, por supuesto que de todas esas lipoproteínas que estamos viendo en pantalla, ya decíamos, las VLDL, las de muy baja, van a tener una concentración alta de lípidos. Estamos hablando de un 90-92% de lípidos contra un 8-10% de proteína. Y de todo este porcentaje de lípidos, lo que más transportan son triglicéridos, ya lo decíamos, ¿no? Pues hay concentraciones elevadas de triglicéridos endógenos. ¿Por qué hago la mención de endógenos? Porque hay que comprender que el hígado, ya lo decíamos ayer, a través de la lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos, forma triglicéridos, forma grasa. Los triglicéridos exógenos, que son los que provienen de la dieta, van a ser transportados por los kilomicrones, que ya lo decía también hace un ratito, ¿no? O sea, también ahí podríamos en esa tabla agregar a los kilomicrones, y los kilomicrones pues también tienen una carga muy alta de lípidos. Estamos hablando de unos 97-98% de lípidos, de grasita, ¿vale? Y de toda esa grasa que están transportando son triglicéridos exógenos lo que transportan primordialmente. Bueno, de todas estas lipoproteínas, las LDL, LDL, las de baja densidad, decíamos, son las que transportan principalmente colesterol, ¿vale? Son las que transportan primordialmente colesterol, y el porcentaje ya global entre lípido y proteína es aproximadamente de un 80% por 20 de proteína. Entonces, de ese 80% de carga lipídica, la mayor cantidad es de colesterol principalmente esterificado. Antes de pasar a esta parte, ¿sí se entiende la diferencia
entre colesterol esterificado y colesterol no esterificado? Mildred. ¿Sabemos cuál es la diferencia entre colesterol esterificado y no esterificado? Más o menos, doctor. El esterificado es el que ya está dentro de la... es que no lo entendí muy bien de la lipoproteína, o sea, que ya forma Bueno, parte de la lipoproteína. bueno. Ayer hablábamos de ahorita nos van a hablar igualmente, bueno, no sé si pues vamos a retomar lo de colesterol, pero bueno, ya lo habíamos visto ayer a través del metabolismo del colesterol, colesterogénesis y demás. El colesterol que se forma a nivel hepático, bueno, o mejor dicho, el colesterol como molécula, acuérdense que es una molécula lipídica de 27 carbonos, ¿no? Pues su núcleo central es el ciclopentano, pedihidrogenantreno y demás. Bueno, el detalle con el colesterol es que lo vamos a poder encontrar de dos maneras. La primera forma es en forma no esterificada, es decir, la molécula de colesterol en el carbono 3 tenga un grupo hidroxilo, no H, y el colesterol que es esterificado, que en esa misma posición, en ese mismo carbono 3, se le va a añadir un ácido graso unido con la molécula de colesterol, ¿no? Con este ciclopentano, por medio de un enlace éster. Por eso se llama colesterol esterificado. ¿Por qué lo menciono? Porque la forma en cómo va a ser transportado el colesterol a través de esa LDL va a ser en esta forma, en forma esterificada. La forma no esterificada es la forma activa del colesterol y es la que se ocupa dentro del hígado para formar los ácidos biliares. O en el caso de la corteza suprarrenal, es la manera en cómo el colesterol se ocupa para formar las hormonas esteroideas, ¿no? O en las gónadas también para formar las hormonas sexuales, ¿no? Por ejemplo, para formar cortisol, las LDL transportan ese colesterol esterificado, lo depositan, lo catapultan hacia la corteza suprarrenal, en la zona media. Ahí se queda depositado y cuando se va a ocupar para sintetizar cortisol, ese colesterol esterificado se le quita ese ácido graso de forma colesterol no esterificado, y al ser la forma activa es la que me va a generar, en este caso, la síntesis de hormonas. Bien, entonces, la LDL va a transportar primordialmente colesterol en forma esterificada. Tiene una pequeña fracción de colesterol no esterificado, sí, pero su mayor fracción va a ser de colesterol, de colesterol esterificado, ¿no? Del colesterol total va a ser más colesterol esterificado. Y ojo, el hígado, dicho sea de paso, y digo, aprovechando esta intervención, va a producir mayormente, o las concentraciones en plasma que vamos a tener de colesterol esterificado sobre no esterificado, va a ser en mayor proporción de esterificado, hablamos de un 70% y un 30% de no esterificado, ¿vale? Porque se le llaman fracción libre, colesterol libre. Bueno, eso habla de una buena función hepática. Cuando ustedes hacen unas pruebas de funcionamiento hepático y valoran colesterol, ¿vale? Dentro de las pruebas incluyen colesterol total y la fracción esterificada y la libre. Generalmente cuando hay lesión hepática crónica, este porcentaje se invierte, ¿vale? Se invierte el porcentaje de colesterol libre sobre colesterol esterificado. Ahora, finalmente, para concluir con esta parte de lipoproteínas que es importante, las HDL son muy interesantes porque son lipoproteínas, les llaman de alta densidad, y su característica es que van a tener una concentración alta de proteínas. Si se dan cuenta, tanto en kilomicrones como en las LDL y LDL, tienen una fracción aumentada de lípidos y una fracción pequeña de proteínas. Bueno, en el caso de las HDL van a tener una fracción de proteína y una fracción de lípidos por igual, 50-50. ¿Sale? 50%, 50% de proteínas. Ahora, en forma global, lo que más abunda son las proteínas sobre los lípidos. ¿Qué tipo de lípidos van a ser los que más van a transportar estas?
van a tener mayor concentración de fosfolípidos, sale de ese 50% de grasa que transportan, 25%, es decir, la mitad del total de grasa, van a estar compuestas por fosfolípidos y la otra mitad va a estar dividida entre colesterol y triglicéridos, ¿vale? Entonces, lo que más transportan esas lipoproteínas de alta densidad es proteína, lo que más abunda en la molécula. Y de la fracción lipídica, lo que más abunda, lo que más transportan, ¿no? Son fosfolípidos. Fíjense muy bien entonces ahora, ya para concretar esta parte y para integrarlo. Resulta que la fracción de lípidos va a estar directamente proporcional al tamaño. ¿Qué quiere decir? Que entre más lípidos haya en una lipoproteína, más grande va a ser. Entre menos cantidad de lípidos tenga esta proteína, más pequeña va a ser. Y la densidad lo va a determinar la fracción proteica. La fracción proteica va a ser directamente proporcional a la densidad de la lipoproteína. Entre más proteína tenga, más pesada o más densa. Entre menos proteína tenga, más pequeñita, más menor densidad, menor peso, ¿no? Menor peso específico. Entonces, dicho de otra forma, y haciéndolo como una analogía, imagínense que los micrones son como las pelototas que luego meten a los estadios o a los conciertos, esas pelototas que flotan. Las LDL, imagínense que es una pelota de playa. Las LDL hagan de cuenta que es como un balón de fútbol. Y las HDL hagan de cuenta que es como una pelota de béisbol o de estas de lo que juegan en la pared. Ahorita el nombre, no sé squash, sino ay, se me fue ahorita el nombre. Ven, la que es pelota de hueso, que es pesada, ¿no? Bueno, una pelota de béisbol, ¿no? Vamos a imaginarlo que no. Entonces, si se dan cuenta, la pelota de playa o la pelota del concierto es más grande, pero es más ligera, ¿no? Si tú le pegas, flota en el aire. Y la pelota de béisbol es más pequeñita, pero es más pesada, ¿no? Si tú la avientas al suelo, cae rápido. Entonces, imagínense que las lipoproteínas son como pelotas, ¿no? Ahora, ¿cuál es aquí el detalle? ¿Será más fácil o qué será más fácil que circule por el plasma? ¿Una pelotota de playa o una pelotita de béisbol? Bueno, dicho de otra forma, una lipoproteína de muy baja densidad o de alta densidad. La de baja densidad. La de baja densidad circula mejor por la sangre que la de alta densidad. En esta lógica o en este sentido que estamos diciendo, ¿no? O sea, imagínense una pelota de béisbol, que es la HDL, contra una pelota de playa, que es la de alta densidad, ¿no? claro, exactamente. O vamos a compararlo de otra forma. Ya si estamos dentro del torrente circulatorio, imagínense que la HDL es como un carro Smart. Aunque es pesado, bueno, es como un Volkswagen, ¿no? Un Volkswagen Sedan. A lo mejor no les ha tocado ya, no les tocó la época de los sedán, pero bueno, imagínense que es un Volkswagen Sedan. Era un auto pesado, pero un auto pequeño. Y imagínense que la LDL es un microbús y la BLDL es un tráiler. Pregunto, ¿qué será más fácil que circule por la autopista? ¿El tráiler, el microbús o el bochito? ¿El bochito? El bochito. Pues claro, ¿no? El bochito. ¿Por qué? Por el tamaño, por el propio tamaño. Entonces, aunque tu coche sea pesado, pero aunque tu coche sea un poco pesado, va a ser mucho más fácil de maniobrar en una autopista, vas a tener mucho más posibilidades de meterte a un carril o a otro que, que el tráiler, ¿no? Si tú manejas un tráiler, pues para que puedas meterte en carril, va a ser mucho más complicado. Pues hagan de cuenta que esto mismo ocurre con las lipoproteínas. ¿Qué quiere decir? Que entre más HDL yo tenga, mejor las lipoproteínas van a tener mucho mayor facilidad de circular que las LDL y las VLDL. Y algo no menos importante que debemos de visualizar es que las VLDL y las LDL están cargadas de grasa, están cargadas de triglicéridos endógenos por una parte o de colesterol en el caso de las LDL. Entonces,
Si son lipoproteínas grandes y mi vaso sanguíneo tiene un determinado diámetro, va a llegar un momento en que esas lipoproteínas van a chocar con la íntima del vaso. Y cuando choquen, es como el camión de la basura, va a ir tirando su basurita. Pues, ¿qué va a pasar? Si yo como LDL voy chocando con la íntima de la arteria y me voy dejando a mi camino colesterol, ese colesterol se va a depositar en esa íntima de la arteria. ¿Qué pasa? Como es un cuerpo extraño que detecta la sangre, entran los macrófagos a comérselo, ¿vale? Entran los macrófagos a comerse ese colesterol, pero lo único que ocasionan al comérselo es que se llenan de grasa y lo peor del asunto es que la grasa se vuelve, o esas células se forman como un chicle en la íntima, se forman lo que llamamos células escumosas. Eso es ¿qué es lo que origina todo esto? ¿Un ateroma? Una placa de ateroma, exactamente, una placa de ateroma, es correcto. Entonces, entre más LDL yo tenga en la circulación, en la sangre, en concentración plasmática, mayor riesgo de formar una placa de ateroma y mayor riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque esa placa de ateroma puede empezarse a formar en una arteria coronaria, puede formarse en alguna arteria a nivel cerebral, o sea, tenemos riesgo tanto de un ataque isquémico transitorio, un ictus, ¿no? Un evento cerebrovascular, como de una angina estable o inestable o de plano un infarto al miocardio, ¿no? O sea, lo que conocemos como síndrome coronario agudo. Hay que tener mucho cuidado. Por esa razón, en laboratorio, HDL y LDL siempre se les llaman colesterol malo y colesterol bueno. Bueno, no es que sean colesterol, tienen colesterol. Una cosa es que transporten colesterol y otra cosa es que estén hechas o sean propiamente colesterol. No, estas son lipoproteínas. ¿Transportan colesterol? Sí, pero la diferencia radica en que una transporta mayor cantidad de colesterol que otra, y al tener un tamaño pequeño y una densidad elevada, las HDL tienen mayores posibilidades de circular que las LDL. Entonces, entre más HDL yo tenga en la sangre, voy a tener un mucho menor riesgo cardiovascular e inclusive se han relacionado con longevidad. ¿Queda claro? Hay sustancias que pueden promover el aumento de HDL. Sí, el ejercicio, bueno, medidas como el ejercicio son perfectas para aumentar HDL. Dieta baja en carbohidratos, ¿no? Una excelente alternativa. Consumo de alcohol, obviamente lo tenemos que eliminar, ¿no? Pero por ahí nos dicen o nos podrían argumentar, oiga, pero el consumo de vino tinto, una copa, aumenta las HDL. Pues sí, pero no es la mejor forma de aumentar las HDL. Lo que pasa es que el vino tiene una sustancia que contiene el agua llamada resveratrol, que es lo que hace que aumenten las HDL. Pero aquí el detalle es que tú puedes consumir resveratrol sin necesidad de consumir alcohol. ¿Vale? Sí es cierto, sí está probado que una copa de vino, bueno, hay estudios que como que están medio controversiales que ya quieren desmentir esto, ¿no? Pero aún se postula que una copa de vino tinto aumenta los niveles de HDL, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda? No, doctor, gracias. Continúa mismo, por favor, o digo, Mildred, no sé quién estaba dando la Sí, sí, yo estoy hablando, doctor. Gracias. okay. ¿Le podrías cambiar, May, por favor? La que sigue. Eso lo vimos ayer. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. Listo. Ahora hablaremos sobre lo que es la biotransformación, que van a ser procesos bioquímicos que van a llevar a cabo pues nuestro hígado. Hablando de lo que es la detoxificación, primeramente tenemos que saber que la detoxificación consiste en una serie de reacciones químicas mediante las cuales las toxinas serán transformadas en sustancias menos tóxicas e hidrosolubles, para que así se puedan eliminar con mayor facilidad. Vamos a ver que los hepatocitos van a estar involucrados en la degradación de fármacos, toxinas y otras proteínas extrañas al organismo. Muchos fármacos y toxinas no son hidrófilos y por lo tanto
los riñones no pueden eliminarlos con eficacia de la circulación. Gracias a esto, el hígado va a convertir estas sustancias en formas más hidrosolubles para que estas sustancias tóxicas se puedan degradar con mayor facilidad. Va a consistir en dos fases, que la primera fase va a ser la oxidación, que esta comprende la hidroxilación, que esto quiere decir que se va a agregar un grupo OH, y la carboxilación en un compuesto extraño, que en este caso va a ser como la toxina. En esta fase va a ocurrir en el retículo endoplasmático liso y las mitocondrias del hepatocito. Este mecanismo incluye una serie de reacciones bioquímicas con proteínas denominadas citocromo P450, que estas van a ser la clave para esta fase, que es muy importante que nosotros lo recordemos. Pasando a la segunda fase, tenemos la fase de la conjugación, que comprende la conjugación de la sustancia extraña con ya sea ácido glucurónico, glicina o taurina. Este proceso torna el producto de la fase 1 aún más hidrosoluble, de modo que pueda ser eliminado con mayor facilidad de los riñones. No sé si quedó claro y si me entendieron. Sí, quedó claro. Sí me expliqué, doctor. Sí me expliqué. Gracias. Porque si no, imagínate que está diciendo a sus compañeros, ¿no? Acuérdense mucho guardar, o sea, ser muy protocolarios. Miren, la parte de oxidación y conjugación, hacia grosso modo, bueno, más bien hay dos fases, ¿no? En forma general. La fase 1 no es toda, o sea, no es nada más oxidación, hay que hablar, si habláramos de fases de reacción de fase 1, tendríamos que hablar de diversas fases como la hidroxilación, como la misma oxidación, ¿no? Mediada por P450, por reacciones de desalquilación, etc. Bueno, principalmente son de oxidación y de hidroxilación, ¿no? Y las reacciones de fase 2, que principalmente están compuestas por agregarle moléculas, o sea, en las reacciones de fase 1, principalmente lo que consiste es quitarle o ponerle o hacer reacciones de oxidorreducción para quitarle o ponerle oxígeno, ¿no? Radicales, ¿no? Radicales. Y en el caso de la fase 2, es agregar primordialmente moléculas. Una de ellas es el ácido glucurónico, otras de ellas pueden ser aminoácidos como taurina, etc., ¿no? Entonces, el objetivo general de la detoxificación y la desintoxicación de sustancias, ¿no? Es precisamente hacer la molécula, como decía Mildred, de liposoluble o de sustancia apolar, es decir, que no tiene polaridad ni carga, a una sustancia hidrosoluble con carga, ¿vale? Polar o con carga ya sea positiva o con carga negativa. De esa manera es como se puede eliminar por los principales envoltorios del cuerpo, es decir, orina, vía biliar, heces, vía respiratoria, sudor, entre otros, ¿sabes? O sea, esos son los envoltorios principales, ¿no? La vía urinaria es la principal, pero la vía biliar es una vía también de envoltorio que nos sirve para eliminar tóxicos, la misma respiración, el sudor, ¿no? La saliva misma también, a través de la saliva también se pueden eliminar algunos catabolitos de fármacos o de algunas sustancias tóxicas. Entonces, aquí lo importante es recordar que el sitio donde se lleva a cabo este proceso es el retículo endoplasmático liso, ¿vale? En el retículo endoplasmático liso se van a llevar a cabo reacciones de biotransformación de sustancias, como lo están mencionando. También aquí es donde ocurren procesos de esterificación, como en el caso de la formación de triglicéridos, ¿no? Síntesis de ácidos grasos. Una vez que se sintetizan, se esterifican en el retículo liso y se forman triglicéridos. Entonces, esa es la función primordial del retículo liso. Aunque ahorita nos están hablando a modo general de este tema, podríamos, por ejemplo, podríamos ejemplificar cómo se llevan a cabo las reacciones de fase 1 y de fase 2 en algunas sustancias determinadas. Si ustedes, por ejemplo, estudian el metabolismo, la biotransformación del paracetamol, del acetaminofén, pues el acetaminofén es un ejemplo
donde van a ocurrir algunas reacciones de oxidación, ¿no? de hidroxilación y finalmente de conjugación con sustancias, ¿no? Se le puede añadir ácido glucurónico, algún aminoácido, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo les podría decir las benzodiazepinas, como el midazolam, de uso anestésico, ¿no? Como para sedación o para ansiolisis y demás. El midazolam, por ejemplo, tiene que sufrir dos reacciones de hidroxilación de fase 1 y al final se conjuga con ácido glucurónico, se glucuroniza para que finalmente se pueda hacer eliminar, ¿vale? Pueda finalmente ser hidrosoluble y fácilmente eliminar. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque de esa manera es como se van a transformar los fármacos tóxicos, venenos o cualquier sustancia que consumamos, que para el cuerpo va a ser un cuerpo extraño, va a ser una sustancia extraña, ¿no? Entonces, un fármaco, aunque sea de uso terapéutico y genere un beneficio, para el cuerpo va a ser un tóxico que tiene que eliminar. Ya ni decir los venenos o las sustancias que estamos inhalando constantemente en nuestra ciudad o en nuestro ambiente, ¿no? El alcohol mismo, que también va a seguir una forma muy similar, ¿no? Finalmente se le va al alcohol a eliminar, finalmente por reacciones de fase 1 o de fase 2, ahí van a participar. Lo mismo hablamos con respecto a las bilirubinas, ¿vale? Con lo mismo hablamos con respecto a los ácidos biliares. O sea, finalmente, ahorita que hablemos de bilirubinas, ácidos biliares y alcohol, vamos finalmente a tocar reacciones fase 1 y fase 2, ¿no? Yo mencionaba en el caso del midazolam que es un fármaco, un fármaco ansiolítico, una benzodiazepina que se ocupa, bueno, que cuando se administra lleva a cabo su efecto ansiolítico, sedante, etcétera, pero ya una vez que logró su objetivo, se va a metabolizar. Entonces, van a ocurrir varias reacciones de fase 1, una de fase 2, para finalmente eliminarse. Hay que tener mucho cuidado porque los metabolitos intermedios durante estas reacciones de fase 1 y fase 2, los metabolitos intermedios resultan a veces ser más tóxicos y más peligrosos que la misma sal original. Aunque pierden actividad biológica, por ejemplo, en el caso del midazolam, cuando ocurre una primera hidroxilación, tiene el 70% de actividad sobre la sal original. A veces el metabolito intermedio, aunque tenga menor actividad, tiene mayor toxicidad. Entonces, por esa razón tenemos que darle continuidad a las reacciones de fase 1 y a las de fase 2. ¿Queda claro? Adelante, Mildred. Muchas gracias, doctor. ¿Le podrías pasar a la siguiente, por favor, Mike? Ahora vamos a hablar de la síntesis de ácidos biliares. Antes de pasar como tal a la síntesis de ácidos biliares, tenemos que tocar algunos puntos importantes. Vamos a hablar primeramente de la secreción de bilis, la bilis se va a componer de ácidos biliares, pigmentos biliares y otras sustancias disueltas en una solución de electrolito alcalino que se asemeja al jugo pancreático. Vamos a tener alrededor de 500 mililitros que se segregan cada día y vamos a ver que algunos componentes de la bilis se reabsorben en el intestino y luego se excretan por el hígado, que es la llamada circulación enterohepática, que un poco más adelante lo vamos a ver. Además de su papel en la digestión y absorción de grasas, la bilis es la principal vía de excreción de los productos de desechos solubles en lípidos. Los componentes de la bilis van a ser agua al 97%, ácidos biliares al 0.7%, pigmentos biliares al 0.2%, colesterol al 0.06%, sales inorgánicas al 0.7%, ácidos grasos al 0.15%, fosfatidilcolina al 0.2% y grasas al 0.1%. ¿Puedes cambiarle, Mike, por favor? Hablando de las funciones generales de la bilis y las funciones generales de los ácidos biliares, tenemos que las funciones de la bilis va a ser importante en la digestión y absorción de las grasas gracias a lo que son los ácidos biliares. Y va a ser el medio de excreción de productos de desecho importantes, como se los acabo de mencionar. Después tenemos que las funciones generales de los ácidos biliares va a ayudar a mezclar grandes partículas de grasa de los alimentos a las que vuelven múltiples partículas diminutas y favorece la absorción de productos finales de la digestión de las grasas a través de lo que es la mucosa intestinal. ¿Puedes cambiarle, por favor, Mai? Ahora sí, hablando propiamente de la síntesis de ácidos biliares,
vamos a ver que los ácidos biliares van a ser los productos terminales anfipáticos del metabolismo del colesterol. El término antifapático se refiere al hecho de que los ácidos biliares tienen una cara hidrofóbica y una hidrofílica. La síntesis de ácidos biliares a partir del colesterol va a ocurrir en el hepatocito y se requieren cambios tanto del núcleo esteroide del colesterol como de una cadena lateral al kilo para convertir el colesterol altamente insoluble en el producto de ácido biliar hidrosoluble. El paso inicial y limitante en la formación del ácido biliar es la hidroxilación del colesterol en la posición 7 del núcleo esteroide por medio de la enzima colesterol 7A hidroxilasa. No sé si me puedes ayudar a señalar. Muchas gracias, May. Posteriormente, tenemos que notar que el colesterol que ya contiene un grupo hidroxilo en la posición 3 y este es retenido en todos los ácidos biliares. Sin embargo, el grupo 3 hidroxilo en el colesterol se encuentra en la orientación beta y esto es convertido a la posición alfa mediante un proceso que se conoce como epimerización. Después de estas reacciones iniciales, vías torrente abajo divergen para dar a los dos ácidos biliares primarios. Posteriormente aquí tenemos los dos ácidos biliares primarios, como podemos notar. ¿Me ayudas a señalar? Gracias, May. El ácido que se van a llamar el ácido quenodesoxicólico y el ácido cólico. Hay que notar que todos los grupos hidroxilo en los ácidos biliares maduros están en la forma de epímeros alfa y así están orientados hacia la misma cara de la molécula. El colesterol va a ser una molécula plana, insoluble y un importante constituyente de la membrana. Posteriormente, vamos a ver que los ácidos biliares primarios van a ser sintetizados en el hígado, mientras que los ácidos biliares secundarios van a ser producidos en el colon por enzimas bacterianas. Cuando los ácidos biliares primarios entran a la parte distal de lo que es el intestino delgado o al colon, enzimas bacterianas pueden actuar sobre ellos para dar ácidos biliares secundarios. La conversión más importante va a ser la dehidroxilación de la posición 7 del núcleo esteroide para dar lo que es el ácido litocólico, que es el primero que tenemos acá abajito. Gracias, May. A partir de lo que es el ácido quenodesoxicólico, que es el que tenemos arriba. Gracias a este ácido se va a dar el ácido litocólico y posteriormente gracias al ácido desoxicólico a partir del ácido cólico. Vamos a tener aquí abajo que el ácido cólico va a convertir al ácido secundario en ácido desoxicólico. Los ácidos biliares secundarios son menos hidrosolubles que los ácidos biliares primarios y el ácido litocólico en particular es citotóxico si está presente en concentraciones altas. ¿Puedes cambiarle, por favor, May? Gracias. Posteriormente tenemos la conjugación de ácidos biliares. Los ácidos biliares, tanto primarios como secundarios, sufren modificaciones adicionales en el hepatocito al conjugarlos al grupo amino de glicina o taurina en un enlace amida estable. Aquí vemos cómo se conjuga en glicina conjugada y en taurina conjugada. Son estos ácidos biliares conjugados los sustratos para el transporte activo a través de lo que es la membrana canalicular. La conjugación también se hace a los ácidos biliares más hidrosolubles, por eso es muy importante que ocurra esta conjugación de glicina y taurina. ¿Le puedes cambiar, May? Gracias. Pasando a la circulación de lo que son los ácidos biliares, casi todo el fondo común de los ácidos biliares va a circular entre el intestino delgado y el hígado. Como aquí se nota, van a pasar del intestino delgado al hígado y una minoría del fondo común de ácidos biliares está en la circulación sistémica, debido a que la captación incompleta por hepatocitos desde la sangre portal. No se capta esos hepatocitos completamente. O si no está en la circulación sistémica, va a pasar al colon y se va a perder en heces. La pérdida fecal es equivalente a lo que son la síntesis hepática de ácidos biliares a estado estable. Esto, como aquí abajo tenemos, la pérdida fecal es igual a síntesis hepática. No sé si quedó bien aclarado esta parte y lo de la síntesis de ácidos biliares. Si tienen alguna duda, pues me pueden decir, compañeros.
Gracias, Mildred. Gracias. Lo que pasa es que los ácidos biliares, por una parte, o sea, una vez que se liberan en el intestino delgado, una parte son reabsorbidas en el ileum. Y estos ácidos biliares que fueron absorbidos pasan por la circulación enterohepática, es lo que conocemos como el ciclo enterohepático. Pero hay una fracción de ácido biliar que es eliminada por las heces. Generalmente, el ácido biliar secundario que se reabsorbe en el ileum, en su mayor fracción, es el ácido desoxicólico. El ácido ditocólico, como bien lo dice su compañera, es altamente tóxico y preferentemente se elimina por las heces. Entonces, el hecho de que nosotros lo conjuguemos no solamente con glicina y taurina, sino que lo conjuguemos con sodio y potasio para formar la sal biliar, me va a permitir que el ácido biliar yo lo pueda fácilmente transportar desde el canalículo biliar hacia el intestino delgado, ¿no? O sea, obviamente tendríamos que seguir todo el trayecto desde el canalículo biliar, en donde se libera la sal biliar, las sales biliares primarias, y bueno, de este canalículo pasan a los conductos biliares y a los conductos intrahepáticos, y hacia finalmente a las vías biliares principales, ¿no? Conducto hepático derecho, izquierdo común, colédoco, y finalmente se liberan al intestino delgado, cuya función de las sales biliares va a ser principalmente en coadyuvar en la digestión de la grasa, ¿vale? Los lípidos, ¿no? Llevando a cabo ese proceso de nitrificación. También es importante recordar, eso lo vimos en vesícula, que las sales biliares van a mantener disuelto el colesterol para evitar o prevenir la aparición de lodo biliar o de litos biliares. Bueno, una vez que las sales biliares fueron liberadas en el intestino delgado, por acción bacteriana, se van a transformar en ácidos biliares secundarios, ¿no? Ya nos decían, del ácido cólico se forma el ácido desoxicólico, y del ácido que no desoxicólico se forma principalmente ácido ditocólico. De estos dos ácidos secundarios, el desoxicólico y el ditocólico, es el desoxicólico el que se reabsorbe por vía del ciclo enterohepático principalmente, y el ácido ditocólico es el que principalmente se elimina por las heces, ¿vale? No significa que el desoxicólico no sea eliminable por las heces, ya va a llegar un momento en que se va a eliminar. Y el ácido ditocólico, una muy pequeña fracción va a seguir ciclo enterohepático, pero es muy poca, por lo mismo, porque es tóxica, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Muchas gracias, doctor. ¿Le podrías cambiar, May, por favor? La que sí. Sí. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Hidari, y yo les voy a hablar sobre lo que es la bilirrubina. Bueno, tenemos que la bilirrubina se deriva de dos fuentes principales. Casi el 80% de la bilirrubina que se forma en el organismo proviene del hemo liberado a partir de eritrocitos senescentes. El resto se va a originar a partir de diversas proteínas que de igual forma van a contener hemo y que se encuentran en otros tejidos, entre los que puede destacar el hígado y los músculos. La bilirrubina se va a producir mediante una reacción de dos etapas que ocurren en las células del sistema retículo endotelial. Entre ellas, fagocitos, las células de Kupffer del hígado, las células del vaso y la médula ósea. Bueno, después el hemo es captado hacia estas células y la hemo-oxigenasa va a actuar sobre el mismo, lo que va a liberar hierro quelado sobre la estructura del hemo, y también libera una cantidad equimolar de lo que va a ser monóxido de carbono. Este monóxido de carbono va a ser eliminado por medio de los pulmones. Esta reacción en lo que es la hemo-oxigenasa sobre el hemo nos va a dar un pigmento de color verde conocido como biliverdina. Posteriormente, en la biliverdina va a actuar una enzima que es de nombre biliverdina reductasa.
que nos va a dar lo que es la bilirrubina de color amarillo, que es la que conocemos. Bueno, debemos de mencionar que la bilirrubina es casi insoluble en soluciones acuosas a lo que es un pH neutro. Esto genera que la bilirrubina se deba de unir a lo que es la albúmina en la circulación para ser transportada hacia el hígado. Así, después de lo que es su liberación de la bilirrubina hacia la circulación, esta va a ser captada por la albúmina y va a ser transportada en todo el organismo. Cuando la albúmina cargada con lo que es la bilirrubina llega al hígado, va a generar que se haga una permeabilidad en lo que va a ser el hepatocito y se va a permitir la entrada de este complejo bilirrubina-albúmina en lo que es el espacio de Diese. De igual forma, en lo que va a ser el hepatocito, la bilirrubina va a ser captada mediante un mecanismo de transporte específico para que pues esta entre al hepatocito. El transporte del cual depende la captación de la bilirrubina es a través de lo que es el polipéptido transportador de anión orgánico, en sus siglas OATP. Y una vez dentro del hepatocito, esta se va a unir a diversas proteínas intracelulares, entre ellas proteínas de unión a ácido graso, que dirigen la molécula hacia el compartimento microsomal para su conjugación de la bilirrubina. Un poco más adelante les hablaré sobre la conjugación. Bueno, después de su conjugación, la bilirrubina va a salir del hepatocito hacia la bilis por medio de una proteína de transporte de membrana conocida como proteína de resistencia a múltiples fármacos 2, en sus siglas MRP2. Y se debe de mencionar que solo la bilirrubina conjugada es capaz de entrar a lo que es la bilis por medio de esta proteína. Ahora sí, hablando de la bilirrubina conjugada, una vez de que la bilirrubina se une a la albúmina en lo que es la circulación y se lleva al hígado, esta es captada es captada por los hepatocitos, la bilirrubina se va a conjugar con ácido glucurónico en los microsomas de los hepatocitos mediante la enzima UDP glucuronil transferasa. La bilirrubina conjugada va a ser más hidrosoluble, por lo que una parte se va a excretar en la orina. El resto de la bilirrubina conjugada se va a segregar a lo que es la bilis y a continuación de la bilis hacia el intestino delgado. La bilirrubina conjugada viaja hacia lo que es el ilion terminal y el colon, donde se desconjuga mediante enzimas bacterianas y se metaboliza lo que es urobilinógeno, parte del cual se va a absorber a través de la circulación enterhepática y que va a ser transportado de vuelta al hígado. El resto se va a convertir en urobilina y estercobilina, que son excretados con las heces y que le van a dar el color a las mismas. Doctor, ¿quisiera agregar algo? Sí, Mayra, doctora Mayra, quisiera preguntar, ¿qué entendemos por bilirrubina conjugada? Yo lo que le entendí es que va a ser una bilirrubina más hidrosoluble que se va a poder excretar por la orina o por las heces. Y desde el punto de vista bioquímico, esa bilirrubina que previamente no estaba conjugada, para conjugarla, ¿qué le debo de unir? ¿Con qué la Lo debo? que es el ácido glucurónico. Exactamente. Entonces, por esa razón, cobra relevancia la enzima glucuroniltransferasa, porque yo lo que voy a hacer con lo que voy a hacer con esa enzima es unirle a la bilirrubina que ya estaba previamente formada, pero no está conjugada, pues yo la voy a conjugar, es decir, la voy a unir con ácido glucurónico, ¿vale? Entonces la voy a unir con dos ácidos glucurónicos y voy a formar diglucurónido de bilirrubina, que es lo que conocemos comúnmente como la bilirrubina conjugada. Y esto es relevante, pues sí, porque al final de cuentas, de esta forma, es como yo voy a liberar, como voy a volver a la bilirrubina hidrosoluble y la voy a poder eliminar.
Me suena a reacción de fase 2, ¿no? Como que esto me recordó un poco a la reacción de fase 2 que nos hablaban anteriormente, ¿no? En biotransformación. ¿Se acuerdan que habían comentado, pues como equipo comentaron que dentro de las reacciones de fase 2 se incluían la conjugación con aminoácidos, como glicina y taurina, pero por otra parte también se podía conjugar la molécula con ácido glucurónico. Bueno, pues este proceso de conjugación de la bilirrubina es una reacción de fase 2 propiamente del hígado para volver a la bilirrubina hidrosoluble. ¿Qué pasaría si vamos a poner un ejemplo? Bueno, todo esto es lo fisiológico, pero ¿qué pasaría si, bueno, mi proceso de formación de bilirrubinas está bien, mi conjugación con bilirrubinas está bien, pero resulta que ya una vez que la bilirrubina se conjugó y se transporta a través de todo el sistema biliar intra y extrahepático, encuentra un obstáculo para poder seguir avanzando hacia el intestino delgado. ¿Qué se imaginan que podría pasar? Doctora Mayra, ¿qué podría pasar en este caso? Bueno, pues no habría forma de excretarla, ¿no? Y Ujú. se Sí, quedaría claro. estancado en lo que sería el hígado. ¿Y qué le podría pasar? Y bueno, y esa bilirrubina conjugada no logra seguir su camino hacia el intestino delgado, ¿qué pasaría en el caso de las heces? ¿No tendrían color? Claro, entonces el detalle con esto es que si yo no libero las bilirrubinas, si yo no libero la bilirrubina conjugada, al no liberarse en el intestino delgado, no se forma ni urobilinógeno ni estercobilinógeno, y esto, por supuesto, le van a dar, al ser pigmentos biliares, le aportan color a las heces. Entonces, la consecuencia que voy a traer con esto es que mis heces van a estar sin color, ¿no? Blanquecinas. Eso es a lo que médicamente le conocemos como acolia. ¿Se han escuchado el término? Sí. Acolia. Entonces, heces acólicas o acolia, se le conoce. Pero ahí no viene lo peor, sino que esa bilirrubina conjugada, al ser hidrosoluble, va a buscar eliminarse por alguna parte. O sea, finalmente la bilirrubina conjugada no se queda sin salir, ¿no? Entonces, al haber alguna obstrucción en cualquier punto del camino de liberación, ¿no? De todo el sistema biliar, va a buscar liberarse, y lo que va a hacer es jugarse al torrente circulatorio, y obviamente si se juga al torrente sanguíneo, va a incrementarse los niveles plasmáticos de esta bilirrubina, y esto es lo que en cierta manera me menciona ictericia. Es una causa de ictericia, ¿vale? No es la única. ¿Y qué va a pasar? Esa bilirrubina conjugada, además de que se va a incrementar en sangre, va a buscar eliminarse por alguna parte, por algún emuntorio distinto a su emuntorio natural, que es la vía biliar. Pues va a buscar eliminarse por el sudor, por la orina. Si se elimina por el sudor, genera una especie de escarcha que es bastante pruriginosa. Y en el caso de la orina, la bilirrubina conjugada se va a eliminar, pero la bilirrubina va a generar una coloración en la orina bastante oscura, ¿vale? A esto médicamente, como le conocemos. ¿Han escuchado del término coluria? Sí. ¿Qué es la coluria? Es la presencia de los elementos de la bilis en lo que es la orina, ¿no? En sí, bueno, de bilirrubina conjugada. Y físicamente, o bueno, la coloración, el aspecto de la orina colúrica, ¿cómo es? Como Coca-Cola. Como el color de la Coca-Cola, exactamente. Resulta que la bilirrubina conjugada, a diferencia del urobilinógeno que le da ese aspecto ámbar a la orina, la bilirrubina conjugada pigmenta además la orina a modo de que la vuelve como el color de la Coca-Cola. A eso le llamamos coluria. Entonces,
Por lo tanto, si yo tengo un paciente con una obstrucción de conductos biliares, ya sea intra o extrahepáticos, el resultado o la clínica que yo voy a encontrar en este paciente es ictericia por elevación de bilirrubina conjugada, ¿no? Acuérdense que se fuga al torrente circulatorio. Pero además, al no eliminarse la bilirrubina conjugada por medio de las vías biliares, las heces van a estar acólicas, va a haber acolia, y en el caso de la bilirrubina conjugada, va a buscar eliminarse por la orina, y esto va a pigmentar la orina, como el color de la Coca-Cola, y eso le llamo coluria. Ictericia, coluria y acolia habla de un problema obstructivo biliar. ¿Qué problemas podrían generarme obstrucción de conductos biliares intraextrahepáticos? Díganme, doctora Mayra, dos ejemplos. Se me ocurre, no sé, una Bueno, piedrita. Midna, no sé si Yo sea tengo una. cirrosis. sí, adelante, adelante. Yo, Mayra. Ah, bueno, ya tiene levantada la mano. Entonces, Midna, adelante. Ok, a mí se me ocurriría, o bueno, mi duda es, por ejemplo, en el caso de la ascariasis, cuando hay una obstrucción en el intestino, también podría obstruirse los conductos biliares, entonces ahí podría presentar el paciente estos signos. No, no, eso no es tanto. Bueno, en el caso, las ascariasis, o como tal, no es muy frecuente que obstruya el conducto biliar. Puede obstruir la válvula ileocecal, sí, a lo mejor, ¿no? En ese nivel, pero no tanto el conducto, no tanto el esfínter y la válvula de Bajes, ¿no? Estamos hablando de una obstrucción a nivel desde el canalículo biliar hacia lo que es el esfínter para. ¿Podría ser, por ejemplo, la colelitiasis? Más que la colelitiasis, la coledocolitiasis, porque acuérdense que la vía biliar, ¿no? La colelitiasis, ¿no? La, la colelitiasis es litos en la vesícula, ¿no? Pero si ese lito por alguna razón escapa al conducto biliar principal, es decir, al colédoco, eso sí puede generar coledocolitiasis y eso es una obstrucción del conducto biliar principal que puede causar lo que estábamos hablando, ¿no? Obstruye el paso de la bilis, por supuesto de las bilirrubinas, y un paciente con coledocolitiasis que va a presentar ictericia, coluria y acolia. Otro ejemplo, muy sencillito, un paciente con hepatitis A. Hay una imagen muy padre que estaban proyectando sobre donde estaba el canalículo biliar. Hay una imagen muy padre. Me gustó esa mesa. Una imagen donde estaba el canalículo biliar. No, estaba más adelante. A lo mejor mi zoom está un poco desfasado, entonces no sé si ya la habían proyectado. Creo que era una intermedia, una donde estaba el esquema. No, más adelante, más adelante, más adelante. Adelante. Hay una imagen, no sé si es una antes o una después de esta. Esta también ahorita la vamos a ocupar, pero primero me interesa que tenemos la imagen donde está el canalículo biliar. Esa mera, esa Creo que es la intermedia donde están los 64. dos esquemas. Esa es la imagen que me interesa. Gracias. Es exacto. Porque otro ejemplo para explicarlo o para mencionar otro ejemplo, ya decíamos, bueno, la coledocolitiasis, la obstrucción del conducto colédoco puede generar este tipo de problemas, ¿no? Ictericia obstructiva. Otro ejemplo que también podríamos encontrar de ictericia obstructiva sería la hepatitis A. Imagínense que es en un niño, ¿no? Que es, bueno, niños, adolescentes, ¿no? Incluso los adultos podemos padecer de hepatitis tipo A. Bueno, imagínense un niño que es lo más común,
con inflamación hepática, ¿no? Con inflamación hepática aguda. Entonces, este hepatocito, al inflamarse, va a obstruir el canalículo biliar. Y al obstruir el canalículo biliar por esa inflamación que hay entre los hepatocitos, pues de igual manera va a generar obstrucción. Pero aquí, en este caso, va a ser una obstrucción a nivel canalicular, ¿no? Eso es a lo que nosotros le conocemos como ictericia colestática, ¿vale? O sea, hay colestasis intrahepática porque ese canalículo biliar por alguna razón se está obstruyendo, en este caso por la inflamación. Entonces, igualmente, en un niño con hepatitis, ¿no? O en un joven, en un adulto con hepatitis tipo A sobre todo, y es de tipo colestásica, que es lo más frecuente, vamos a encontrar, además de toda la clínica de hepatitis, ¿no? Astenia, dinamia, fiebre, ¿no? El malestar general, podemos encontrar en el niño ictericia con acolia y con coluria, ¿vale? Entonces, para que nos acordemos cuál puede ser la clínica de una ictericia en forma determinada. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Bueno, finalmente, en un escenario de un daño hepático crónico, en un paciente con una cirrosis hepática, por ejemplo, también podríamos encontrar ictericia, pero aquí, en este caso, fíjense muy bien lo que voy a comentar. Nosotros la forma en cómo vamos a valorar los niveles de bilirrubinas, ¿vale? Dentro de las pruebas de funcionamiento hepático son de dos maneras. Bueno, tres en realidad. La bilirrubina que es total, el total de bilirrubinas. La bilirrubina que es directa, que es la que nosotros conocemos como la conjugada, y la fracción de bilirrubina no conjugada, que en este caso sería la bilirrubina indirecta. ¿Vale? Entonces, a la bilirrubina que no es conjugada le conocemos como bilirrubina indirecta, y a la que es conjugada le conocemos como bilirrubina directa. Generalmente, del 100% del 100% de bilirrubinas, del total de bilirrubinas, un 70-80% corresponde a bilirrubina no conjugada y un 20-30% corresponde a bilirrubina conjugada. ¿Vale? Entonces, fíjense muy bien. ¿Qué va a pasar con un paciente en el cual tenga lesión hepática crónica? La pregunta sería, Mayra, ¿existirá la posibilidad de que ese hígado esté conjugando la bilirrubina? No, bueno, yo creo que no. Muy bien. ¿Esto qué va a originar? ¿Qué le va a pasar a la bilirrubina? ¿Qué le va a pasar a la concentración plasmática de bilirrubina conjugada? ¿Y qué le va a pasar a la concentración de bilirrubina no conjugada? La no conjugada aumentaría en la circulación y la conjugada pues disminuiría. Exactamente. El total de bilirrubina va a aumentar, porque finalmente, al haber lesión hepática crónica, finalmente las bilirrubinas van a fugarse al torrente sanguíneo, ¿vale? Pero, como hay lesión hepática y como ya mi hígado perdió esa capacidad de conjugar a la bilirrubina, la elevación de bilirrubinas totales va a ser a expensas de bilirrubina no conjugada, pero lo interesante es que voy a encontrar una disminución de bilirrubina conjugada, ¿vale? Usted misma, Mayra, díganos, en un problema obstructivo biliar, ¿cómo van a estar los niveles de bilirrubina no conjugada y de bilirrubina conjugada? Pues creo que de igual forma la no conjugada aumentaría y la bilirrubina conjugada disminuiría. En un problema obstructivo biliar, por ejemplo, en una coledocolitiasis, Sí, ¿qué opinan? ¿Qué opinan al respecto con este planteamiento? ¿Cómo ven la situación con respecto a un caso de obstrucción biliar, ¿no? Ya decíamos una coledocolitiasis, una hepatitis colestásica, ¿no? Una hepatitis colestásica, bueno, algo un poco frecuente afortunadamente, pero hasta en un tumor de vías biliares principales, ¿no?
cómo estarían los niveles de bilirrubina no conjugada sobre las conjugadas. Obviamente la bilirrubina total se eleva, pero aquí, ¿cuál sería la que se elevaría en un problema obstructivo biliar? La conjugada. Exactamente, la bilirrubina conjugada, fíjense, la elevación, si comentábamos que al haber una obstrucción biliar, ya sea intra o extrahepática, decíamos la bilirrubina conjugada va a escaparse al torrente sanguíneo y esto va a generar incremento en los niveles de bilirrubina. Entonces, el incremento de bilirrubinas va a ser a expensas de bilirrubina conjugada por sobre la no conjugada. La bilirrubina no conjugada, ¿cómo la podríamos encontrar? ¿Cómo piensan que podríamos encontrar la bilirrubina con respecto a la conjugada? Disminuida. Podría estar disminuida o inclusive podría no tener afectación, podría estar en concentración normal. O sea, finalmente esa hiperbilirrubina y hiperbilirrubinemia y esa ictericia, las bilirrubinas totales van a estar aumentadas, pero yo puedo encontrar en los laboratorios unos niveles de bilirrubina no conjugada normales, incluso a lo mejor un poco disminuidos, ¿no? Pero la que va a estar principalmente aumentada, la que me va a llamar la atención y la que me va a orientar al diagnóstico de un problema obstructivo biliar es la bilirrubina conjugada, que en este caso sería la bilirrubina directa. Acuérdense que la bilirrubina no conjugada es la indirecta y la bilirrubina conjugada es la directa, ¿no? Entonces, en los laboratorios no se los reportan como no conjugada y conjugada, sino como indirecta y directa, ¿no? Entonces, en el caso del paciente con cirrosis, voy a tener bilirrubina indirecta, bueno, bilirrubinas totales aumentadas, con bilirrubina indirecta aumentada, bilirrubina directa disminuida. En el caso de un problema obstructivo biliar, voy a encontrar niveles de bilirrubina indirecta normal o incluso un poco baja, decía Sara, pero unos niveles de bilirrubina directa bastante aumentados, ¿no? Eso es lo que me va a orientar al diagnóstico. Y bueno, si clínicamente yo a mi paciente lo veo con ictericia, coluria y acolia, ahí está el diagnóstico, ¿no? Pues probablemente ese paciente, si es un adulto, es probable que esté cursando con una coledocolitiasis, más si tiene el antecedente de litiasis vesicular, o puede que tenga algún problema obstructivo biliar, el cual yo tengo que investigar, una hepatitis, ¿no? Ya finalmente podríamos decir que para complicar la cosa, resulta que el aumento de bilirrubinas no solamente se puede dar por obstrucción biliar o por daño hepático, sino también por un incremento en la producción de bilirrubina. ¿Hay alguna causa que me podría generar un aumento de bilirrubinas fuera del hígado? Todo parte por saber cómo se origina la bilirrubina y por eso ese esquema es muy importante de aprenderse. ¿De dónde surge la bilirrubina? Pues nos decían que la bilirrubina surge del metabolismo de la hemoglobina, particularmente del grupo M. Yo tengo la molécula de hemoglobina, acuérdense, que forma parte de los eritrocitos, pero ojo, el grupo M y la molécula de globina, cuando al cabo de unos 120 días, que es el ciclo normal de un eritrocito, ¿no? En promedio, el grupo M se separa de la molécula de globina, la fracción proteica, que es la globina, se recicla, pero el grupo M es el que se va a desechar, es el que se va a catabolizar. Entonces, ese grupo M, decían sus compañeras, forma biliverdina y posteriormente bilirrubina no conjugada, que es la que posteriormente es transportada en unión con albúmina para entrar al hígado y glucuronizarse. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿O existirá alguna forma en que yo esté sobreproduciendo bilirrubina fuera del hígado y las vías biliares? La respuesta es sí. ¿Cuál sería una causa posible? Mayra, usted misma.
No sé si podría ser que haya una mayor concentración de hemo y que esta pues no solamente sea metabolizada en el hígado, como mencioné, sino en los otros tejidos que pueden ser el vaso y la médula ósea. Perla y después a... ¿Podría ser una hemólisis o la enfermedad hemolítica del recién nacido? Puede ser una exactamente. Lo más frecuente que podemos encontrar es una hemólisis, que puede ser hemólisis ya sea congénita o puede ser adquirida, ¿no? O sea, bueno, puede ser por incompatibilidad del grupo sanguíneo y el RH de la madre y el feto, ¿no? O podría ser adquirida, por ejemplo, una causa de hemólisis es una enfermedad autoinmune muy conocida como el lupus, ¿no? Por decir, ¿no? Hay otras causas de hemólisis importantes, pero bueno. Entonces, en este caso, en un problema de anemia hemolítica, bueno, de hemólisis, yo voy a tener un incremento en la producción de bilirrubinas, pero la que se me va a incrementar es la bilirrubina no conjugada, porque yo estoy, al hacer hemólisis, estoy sobreproduciendo bilirrubinas no conjugadas. Entonces, aquí, en este caso, en un problema de anemia hemolítica, ¿cómo podría yo encontrar los niveles de bilirrubinas conjugada y no conjugada? Sara. Yo iba a mencionar lo mismo de la anemia no hemolítica, perdón, la anemia hemolítica. Lo que pregunta, yo supongo que debe de estar aumentada la indirecta y Y la la directa directa normal. puede estar normal o inclusive puede estar ligeramente aumentada porque aquí, aunque hay exceso, el excedente de bilirrubina no conjugada, sí va a generar aumento en los niveles de bilirrubina, pero el hígado está normal, el hígado no tiene daño como tal, ¿no? Entonces, esa enzima glucuroniltransferasa va a seguir conjugando, y esto puede, en cierta manera, incrementar un poco los niveles de bilirrubina conjugada o puedes encontrarlos normales. Ahora, entonces, aquí, ¿cuál es el detalle? Que a diferencia del problema obstructivo, los niveles de bilirrubinas van a estar, el aumento en el nivel de bilirrubinas va a ser a expensas de la no conjugada, ¿vale? Pero a diferencia del problema hepático, del daño hepático crónico, los niveles de bilirrubina conjugada van a estar normales o ligeramente aumentados. En el problema hemolítico, a diferencia de un problema hepático crónico, que van a estar disminuidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el hígado ya perdería la capacidad para glucuronizar esa bilirrubina no conjugada. Entonces, todo esto que estoy diciendo, jóvenes, son casos reales, son casos que ustedes van a ver en la clínica, ¿vale? De hecho, a las ictericias las clasificamos precisamente de esta manera, ¿no? Ictericia prehepática, ictericia hepática y ictericia poshepática. Ictericia prehepática se refiere a todo lo que ocurre en ese metabolismo de bilirrubinas hasta antes de entrar al hígado. Ictericia hepática es toda aquella causa de ictericia originada por una lesión hepática aguda o crónica. Y una ictericia poshepática va a ser toda aquella ictericia donde existe afectación desde la salida, desde el canalículo biliar hasta su salida en el ámpula de Bach, ¿vale? Causas frecuentes de ictericia prehepática, anemia hemolítica. Puede ser una incompatibilidad, grupo sanguíneo RH entre madre y feto, ¿no? Lo que decíamos hace un ratito. Una causa frecuente de ictericia hepática, la cirrosis hepática, y una causa frecuente de ictericia poshepática, la coledocolitiasis o la hepatitis, como decíamos hace un ratito, ¿vale? Así se clasifican las ictericias. Y obviamente cuando nosotros tenemos los laboratorios, con eso vamos a integrar aún mejor el diagnóstico. Fíjense, ya con esto cierro. Resulta que para cuando tenemos pacientitos, ¿no? Pequeños, con ictericia hemolítica, ¿no? Del recién nacido decía, ¿no? Que es precisamente por una incompatibilidad grupo sanguíneo RH, resulta que la forma en cómo podemos minimizar como podemos buscar que esa bilirrubina no conjugada se transforme en conjugada para que se vuelva fácilmente eliminable, es a través de estimular a nivel hepático a la enzima glucuroniltransferasa.
y como tal no existe un fármaco que estimule esa enzima, pero lo que sí existe es radiación ultravioleta. Entonces, cuando tenemos niños con ictericia hemolítica del recién nacido, ¿vale? Por incompatibilidad grupo sanguíneo RH, una medida que vamos a tomar es precisamente colocar al niño en una cuna radiante con radiación ultravioleta, obviamente con ciertos cuidados para evitar que el niño se queme en la piel, pero la radiación ultravioleta va a hacer que ese hígado se madure más y la enzima glucoroniltransferasa se ponga a trabajar más para que esa bilirrubina no conjugada se transforme en conjugada y pueda fácilmente eliminarse. Con eso es una medida, ¿no? Antes, bueno, actualmente a nivel institucional se usan las cunas radiantes. En tercer nivel de atención, o sea, en centro médico, en la raza, ¿no? En el 20 de noviembre, ¿no? O en hospitales ya privados, ya se están empezando a usar camas con fibra óptica, ¿vale? Son algo así similares como a las bolsas de campaña, como las camas que se llevan a un camping, y esa camita tiene fibra óptica y emite radiación ultravioleta. Entonces, con eso de igual manera cumple la función. Si la situación es más grave, pues se le hace la llamada extraquimiotransfusión, que bueno, es otro asunto. Y lo que queremos prevenir en el niño es que esa bilirrubina no conjugada, al no ser hidrosoluble o al ser menos hidrosoluble, sea altamente tóxica. Entonces, la concentración alta de bilirrubina no conjugada puede generar daño cerebral, y eso es a lo que nosotros conocemos como kernicterus. Kernicterus es daño hepático, daño cerebral ocasionado por un aumento bastante considerable de bilirrubina no conjugada. ¿Queda claro todo esto que acabamos de mencionar? Sí, doctor. Muy Sí, bien. doctor. Continuemos, por favor, para ya cerrar la sesión. Bueno, para cerrar el tema. Bueno, continuamos con lo que es el metabolismo de los fármacos y este va a ser el conjunto de reacciones químicas por acción de distintas enzimas que va a sufrir el fármaco con el fin de convertirlo en una sustancia más hidrosoluble. El metabolismo del fármaco se lleva a cabo en varios órganos, pero el protagonista pues va a ser el hígado. Y estas reacciones metabólicas se van a clasificar en una fase 1 y una fase 2. En lo que es la fase 1, las reacciones metabólicas son lo que es la oxidación, la reducción e hidrólisis. Y las enzimas de la fase 1 van a introducir grupos funcionales que van a modificar al fármaco, y esos grupos funcionales son la agregación ya sea de OH, CUH, SH, oxígeno, etc. Y la adición de estos grupos funcionales pues va a hacer que el fármaco sea un poco hidrosoluble. En lo que son la fase 2, en este se implica lo que es la conjugación, es decir, la unión de un grupo químico grande a un grupo funcional de la molécula del fármaco. Y la conjugación de igual forma va a hacer que el fármaco sea más hidrófilo y por tanto se excrete con una mayor facilidad del organismo. Los grupos químicos implicados en la conjugación son estructuras endógenas activas, como lo es el ácido glucurónico, sulfatos, metilos, acetilos y glutatión. Sin embargo, la conjugación con glucurónico es la más frecuente. En lo que va a ser la fase 2, se va a generar metabolitos que van a ser inactivos. ¿Qué radical es el OH? ¿Me puede regresar a la anterior, por favor? Es agregar o quitarle, de hecho. Es agregar o quitarle radicales. En la fase 1 hablamos de reacciones introducen grupos funcionales, pero no solo los pueden introducir, sino también los pueden quitar. Y yo puedo introducir un grupo H o lo puedo quitar. ¿Qué es el radical OH? El hidroxilo. El COH. Es el ácido carboxílico. No. Y Alquilo. SH.
sulfidrilo. NH, esta fase. Amino. Entonces, dependiendo de lo que el equipo le ponga, o, dependiendo del grupo funcional que yo le coloque, si yo le agrego un radical hidroxilo, ¿cómo se le llamará la reacción de fase 1? Hidroxilación. Claro, en el nombre radica el grupo funcional, ¿no? O sea, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Dirían por ahí. Entonces, si yo le agrego hidroxilo, la reacción es hidroxilación. Si yo le quito radical alquilo, se va a llamar desalquilación. Yo le quito radical sulfidrilo, desulfuración, o si se lo pongo, sulfuración. ¿Vale? Si le quito grupo amino, desaminación. Entonces, todo eso es fase 1, como dice la transparencia. Reacciones de oxidación, reducción o hidrólisis que van a buscar poner o quitarle grupos funcionales. A diferencia de las reacciones de fase 2 que ya habían explicado anteriormente, cuya función es, aquí sí, agregarle no grupos funcionales, pero sí moléculas. ¿Como qué? Como ácido glucurónico, como aminoácidos, entre otras cosas, ¿no? Adelante, ¿qué más? Sí. Bueno, en esta imagen tenemos el metabolismo de los fármacos, de igual forma las fases que ya les mencioné, la fase 1 y la fase 2. En lo que es las reacciones metabólicas de la fase 1, estas van a transformar el fármaco mediante pues, las reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis, etc. Y los metabolitos pues, de la fase 1 pueden ser activos o inactivos farmacológicamente, incluso responsables de lo que puede ser toxicidad. Y en ocasiones el metabolismo de fase 1 puede ser necesario para activar profármacos, que pues va a ser una sustancia inactiva y que se puede activar posteriormente de la fase 1. En cuanto a las reacciones de la fase 2, en esta se va a combinar el metabolito de la fase 1 con una sustancia endógena que ya las mencioné, que puede ser sulfúrico, glutatión, etc. Y en esta fase de lo que va a ocupar el metabolito de la fase 1 y por parte de la fase 2 se va a hacer un gasto de energía. El resultado de la fase 2 es que nos va a producir pues, productos muy polares, generalmente inactivos. En lo que va a ser la fase 1, pues nos va a formar compuestos menos polares que se excretan con mayor facilidad o que de igual forma pueden ser activos, como son en el caso de los profármacos. Y en la fase 1 va a estar mediado por el citocromo 450. P450, ¿no? Perdón, una disculpa, COH sí es perdón, fue un lapsus del viernes, COH sí es ácido carboxílico o carboxilo, por eso también me llamó la atención. Sí, otra reacción que también podemos hablar es de carboxilación. Yo le puedo quitar radical carboxilo y también eso formaría parte de la fase 1. Y sí, bueno, en el caso de las P450 son enzimas hepáticas que van en este caso a llevar reacciones de oxidorreducción con el objetivo de llevar a cabo biotransformación de fármacos. Hay fármacos, por ejemplo los esteroides, es muy dado a que se eliminen de esta manera. ¿Qué más, doctora? Bueno, traigo un ejemplo de lo que va a ser el metabolismo de los fármacos y en esto vamos a tener el fármaco que es la fenitoína. Este va a ser un anticonvulsivo que se va a utilizar en el tratamiento de la epilepsia y pues es prácticamente insoluble en agua. Su transformación va a ser gracias a lo que va a ser el citocromo 450 que se va a encontrar en la fase 1 y que es una enzima pues muy importante. Seguido de la enzima CYP450 van a seguir las enzimas de la fase 2, que puede ser el glucuroniltransferasa de difosfato de uridina. Y esto
con lo que es la fase 1 y la fase 2 nos va a generar que el fármaco pues sea mayormente hidrosoluble y que se elimine con una mayor facilidad. Como mencioné, en la fase 1 se anexan grupos, como lo pueden ser estos y que en nuestra imagen lo podemos encontrar. Muy bien, muy buen ejemplo. Excelente. Seguiríamos Gracias. con lo que es... ¿Continúo, doctor? Sí, adelante, adelante. Por supuesto. Gracias. Seguiríamos con lo que es el metabolismo de etanol y para ello me gustaría mencionar unas generalidades del etanol. El etanol se origina pues como un producto final de lo que va a ser la fermentación en las levaduras y por lo tanto el ser humano pues no forma etanol como un intermediario en lo que va a ser el metabolismo, pero sí tiene una gran capacidad de oxidarlo. También para la fermentación alcohólica también se puede llevar un poco en lo que es a nivel intestinal y que se puede producir cerca de 3 gramos diarios de etanol. Sin embargo, un individuo adicto al etanol pues puede llegar y soportar cantidades superiores a lo que son 500 gramos al día. La oxidación del mismo etanol libera alrededor de 7 kilocalorías para el individuo que pues lo consume en exceso. Y puede ser la única fuente de calorías para aquellos individuos que lo consumen en exceso, como ayer nos comentaba el doctor en seminarios. Y en esta situación, pues se va a decir que el etanol produce calorías vacías porque pues aporta una cantidad alta de calorías, pero pues no se acompañan de presencia ni de aminoácidos ni de vitaminas, por lo que pues no tienen aporte nutricional. El etanol se absorbe sin alteración en lo que es el estómago y el intestino delgado. Sin embargo, al ser consumido en exceso, el hígado va a ser el principal órgano que lo va a oxidar. Y después de esto se va a distribuir a todos los tejidos y líquidos del organismo que en proporción directa a la concentración sanguínea. Y lo que va a ser menos de este 10% del alcohol consumido se excreta sin cambios en lo que va a ser la orina, el sudor y la respiración. Algo que leí que me pareció muy importante es que la cantidad exhalada es proporcional a la concentración sanguínea de etanol que se encuentra en nuestro organismo. Y es así como se constituye la base de la prueba respiratoria usada por los policías en lo que es el alcoholímetro. Bueno, continuando con esto, tenemos que la mayor parte del alcohol en la sangre se biotransforma a lo que es acetaldehído en el hígado por 3 sistemas enzimáticos. El primero y el más común, o el que mayor se lleva a cabo, es el alcohol deshidrogenasa. Después sigue el sistema oxidativo microsomal, también denominado MEOS, y las catalasas. Como dije, el principal sistema enzimático implicado en el metabolismo del alcohol es la de ADH, que se localiza en el citosol. Seguido de ello, las concentraciones elevadas de sangre, del alcohol en sangre, también se puede llevar por el sistema oxidativo microsómico, pero pues va a participar en una menor medida. Y en cuanto a lo que es la catalasa, que esta va a utilizar peróxido de hidrógeno como sustrato, tiene una menor importancia ya que pues va a metabolizar no más de lo que es el 5% del etanol en el hígado. En esta imagen tenemos pues ya como tal las 3 vías que mencioné y que pueden convertir el etanol en acetaldehído. Y después tenemos la segunda etapa donde pues el acetaldehído pasa a formar acetato o ácido acético en la mitocondria. Iniciaríamos con lo que es la vía más importante, que es la de alcohol deshidrogenasa, que se va a localizar en el citosol de los hepatocitos. Aquí el etanol, por la enzima alcohol deshidrogenasa, que es la ADH, forma acetaldehído que pues va a ser un componente tóxico. Esta reacción va a utilizar lo que es el NAD oxidado y va a terminar dejando NAD reducido. Esto es muy importante debido a que si una persona pues consume mucho alcohol, se aumentará la reacción de NAD reducido y disminuirá lo que es el NAD oxidado.
Y un ejemplo de esta importancia de lo que es el NAD es que, por ejemplo, el NAD oxidado se requiere para la oxidación pues, de los ácidos grasos en lo que es el hígado y para la conversión del lactato en piruvato. Y su deficiencia pues es una causa fundamental de lo que es la acumulación de grasa en el hígado de los alcohólicos, por lo que se podría generar hígado graso. Por lo contrario, el incremento del NAD reducido en alcohólicos también es importante ya que puede causar acidosis láctica. En cuanto al etanol, que puede ir también por la vía de los peroxisomas, en los peroxisomas, en presencia de lo que es el peróxido de hidrógeno, por la enzima catalasa, nos va a liberar agua y de igual forma se va a formar el acetaldehído. También el etanol puede ingresar a lo que es el sistema microsómico y este va a utilizar NAD-fosfato reducido, oxígeno y al CYP2E1, también conocido como CYP450. Lo que sucede en esta vía es que el NAD-fosfato reducido y el oxígeno reaccionan y va a quedar NAD-fosfato oxidado y agua. Posteriormente, la siguiente molécula, que es esta, sufre un desprendimiento de agua y termina dejando lo que es el acetaldehído. Continuando con la vía y con la segunda etapa, esta se va a llevar a cabo en lo que es la mitocondria y la enzima a destacar es la acetaldehído deshidrogenasa. Por esta enzima se forma lo que va a ser el acetato o ácido acético. Esta reacción conjuntamente con la enzima ADLH utiliza el cofactor NAD oxidado, dejándolo de igual forma en NAD reducido, por lo que podemos ver que esto es importante ya que podrían pues aumentar nuestras concentraciones de NAD reducido y disminuir lo que es nuestro NAD oxidado, tanto en la fase 1 como en la fase 2. Después de lo que es el acetato, se va a unir a lo que es la coenzima A y se va a formar lo que es el acetilcoenzima A para su oxidación en lo que es el ciclo de Krebs o para la síntesis de ácidos grasos. ¿Quiere agregar algo, doctor? ¿O continúo con las hormonas esteroideas? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. ¿Me podrían pasar la imagen anterior? Este esquema me parece muy didáctico, muy bueno. Realmente pues, integra todas las vías, ¿no? Obviamente, en este caso, la principal vía de eliminación del alcohol es la vía al alcohol y la deshidrogenasa, ¿no? La vía citosólica. Pero también, en este caso, otras vías importantes como la microsomal, ¿no? Que, bueno, hablamos de vía microsomal, la que se lleva a cabo en el retículo liso, ojo, el sistema oxidativo microsómico del etanol, o MEOS, es la vía que se lleva a cabo en el retículo endoplásmico liso, o lo que conocemos como microsomas, ¿no? Y una vía alternativa es tanto el peroxisomal o el catalasa. Si se dan cuenta, tanto la vía citosólica, la microsomal y la peroxisomal nos llevan a formar acetaldehído, ¿no? Entonces, el acetaldehído esto es clave porque este es el primer metabolito intermedio del alcohol y ese es el que me va a generar los efectos de la resaca, de la cruda, ¿vale? Entonces, si se acumula este acetaldehído, pues va a generar, ya una vez que tenemos una ingesta de alcohol abundante, sobre todo, me va a generar los efectos de la cruda, ¿no? De la resaca. Entonces, para que el hígado continúe su metabolismo, este acetaldehído lo vamos a transformar a nivel ya mitocondrial en acetato, ¿no? Ácido acético por acción de la enzima aldehído deshidrogenasa. Entonces, ese ácido acético, si yo lo combino con coenzima, lo voy a transformar en acetilcoenzima y como decían su compañera Mayra, de forma puntual, decía que esta acetilcoenzima va a generar calorías
energía, porque esta acetilcoenzima se va a meter al ciclo de Krebs. Pero otra forma en cómo se puede utilizar esa acetilcoenzima es a través de la vía de la lipogénesis, ¿no? Acuérdense que la acetilcoenzima, o bueno, más bien el sustrato de la lipogénesis es la acetilcoenzima. De ahí nos explicamos por qué aquellas personas que beben, sobre todo de forma crónica o de forma continuada, les empieza a crecer esa clásica panza chelera, ¿no? Si yo bebo alcohol en forma intensa en una noche de copas un viernes, ese exceso de acetilcoenzima me puede generar cuerpos cetónicos y esto me puede originar cetoacidosis. Hay que tener mucho cuidado. Por ahí escuché que también el exceso de alcohol podría originar acidosis láctica y esto es completamente cierto. Hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Sobre todo cuando tenemos ingestas abundantes de alcohol en un periodo. Muy bien, doctora, me gustó mucho su esquema. Continúa, por favor, ya para cerrar. Sí, doctor. Bueno, continuamos con lo que son las hormonas esteroideas y vamos a abarcar primeramente la síntesis en lo que va a ser a nivel intestinal. Los kilomicrones, que ya anteriormente los mencionó mi compañera Mildred, pues estas van a ser unas lipoproteínas sintetizadas en los enterocitos, que son básicamente como gotitas lipídicas, pero la membrana que los limita pues va a poseer colesterol y unas proteínas específicas llamadas apolipoproteínas. Como los kilomicrones pues van a ser segregados, estos se van a formar hacia lo que es la luz del retículo endoplasmático y ahí de igual forma van a sintetizar apolipoproteínas. De ahí los kilomicrones van a lo que va a ser el complejo de Golgi, desde donde se van a emitir en vesículas y que estas a su vez pues se van a vertir por exocitosis al espacio extracelular lateral de los enterocitos. De ahí los kilomicrones alcanzan la lámina propia y penetran en los extremos ciegos de los vasos linfáticos que los van a conducir hacia la sangre. Bueno, ya hablando de lo que son los kilomicrones en la parte intestinal, pasaríamos a lo que abarcaría en el hígado. Una vez en la sangre, la lipasa lipoproteína liberada por los vasos sanguíneos va a convertir a lo que son los kilomicrones en ácidos grasos y glicerol y también en remanentes de kilomicrones, que estos dos van a alcanzar lo que van a ser los sinusoides hepáticos. Posteriormente, las proteínas FAT, que son proteínas transportadoras de ácidos grasos de la membrana plasmática, van a introducir a los ácidos grasos y glicerol al citosol, donde los ácidos grasos pues van a quedar unidos a las proteínas FAB, que son proteínas de unión de ácidos grasos. Posteriormente, los remanentes de kilomicrones, que son estos, van a ser endocitados y estos van a ser degradados en lisosomas. En los hepatocitos también se sintetizan lipoproteínas hepáticas, principalmente las que son de muy baja densidad, que de igual forma ya las hablaron, que son las siglas VLDL, que estas pues como mencionaron van a poseer triglicéridos. Y como sucedió en el enterocito, estas lipoproteínas van a quedar en lo que es la luz del retículo endoplasmático rugoso y de ahí van a pasar al aparato de Golgi, desde el que migran a vesículas que se vierten por exocitosis a los sinusoides sanguíneos. Bueno, explicando de igual forma esto, lo que acabo de mencionar, pero con otra imagen, tenemos que entonces una partícula, no, la célula va a absorber lo que es la partícula LDL mediante el receptor, lo que va a ser LDL, que va a permitir la endocitosis de en forma de vesículas recubiertas de clatrina, que son estas moléculas. Posteriormente, lo que son las hidrolasas lisosómicas actúan sobre los esteres de colesterol para producir lo que es el colesterol libre. El núcleo de colesterol, ya sea por absorción o por lo que es síntesis de nuevo, es sometido a una serie de reacciones que van a culminar en lo que va a ser la formación de lo que es la pregnenolona, que va a ser el precursor común de todas las hormonas esteroideas, la aldosterona, cortisol, estradiol y testosterona.
Esto sería todo por nuestra parte, doctor. Ojo, y, yo les quería mencionar que esta parte habla de la, en cierta manera, de la biosíntesis de hormonas esteroideas, es decir, de la esteroidogénesis. Una cosa es hablar, y esto sí lo quiero que lo tengamos en cuenta. Una cosa es esteroidogénesis y otra cosa es metabolismo de hormonas esteroideas. Es decir, ya mi hormona esteroidea que ya fue sintetizada, ¿no? Ya fue sintetizada y liberada por la corteza suprarrenal o por las gónadas, qué sé yo, y ya generó un efecto hormonal. ¿Qué le va a pasar a esa hormona activa? Se tiene que metabolizar a nivel hepático, ¿vale? Entonces, lo que ustedes, esto último que nos acababan de mencionar es biosíntesis de hormonas esteroideas o esteroidogénesis, también conocido, que eso es un tema que generalmente lo manejan en endocrino. Pregunto, más adelante van a hablar sobre metabolismo de hormonas esteroideas, cómo es que se inactivan, cómo es que se transforman las hormonas. No, doctor. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Porque ya de hecho faltan 10 minutos para las 2, para que tengan tiempo de ir al baño y para que a las 2 en punto inicien el examen. Les voy a pedir al equipo, antes de empezar el tema de valoración nutrimental, lo siguiente, lo primero que les voy a pedir, doctoras, es que no se escriban en un esquema, en una diapositiva muy facilita y de 5 minutos, cuál es el metabolismo de las bases púricas y puntualmente me gustaría que nos describieran el metabolismo o la formación del ácido úrico, ¿vale? ¿Cómo se lleva a cabo la formación del ácido úrico por medio de ese metabolismo de bases púricas? Esa es una parte, lo pueden describir en un esquema 5 minutos, en una diapositiva. Y el otro que les voy a pedir, para la siguiente, antes de empezar valoración nutrimental, es precisamente esto, metabolismo de hormonas esteroideas. Este tema siempre genera mucha confusión, esto de hormonas esteroideas, pero ustedes lo pueden encontrar en un libro de farmacología como el Katzun o como el Goodman y Gilman. Entonces, en un esquema, de igual manera, creo que el Katzun, el Bertrand Katzun de farmacología les maneja un esquema o les escribe en un texto muy breve cómo es que se metabolizan las hormonas esteroideas. Aquí nuevamente participan enzimas P450, participan enzimas hidroxilasas, participan unas enzimas hidroxilasas para la biotransformación de cortisol, de aldosterona, de hormonas sexuales, y finalmente, para que sean fácilmente eliminables, se ocupa de ácido glucurónico. Realmente las hormonas esteroideas no son las únicas hormonas que se metabolizan a nivel hepático. Podríamos hablar de la prolactina, de la insulina, de las tiroideas, podríamos hablar de muchas hormonas, ¿no? La gran mayoría de las hormonas del sistema endocrino se metabolizan a nivel hepático, y bueno, su eliminación es sobre todo a nivel renal y a nivel de órgano blanco también hay el metabolismo. Entonces, háblenos así igual en una diapositiva o dos, cuando mucho, unos 5 o 10 minutos cuando más, sobre metabolismo de hormonas esteroideas, donde se englobe. Si quieren inclusive elegir una, cortisol, por ejemplo, cómo es que el cortisol, de estar activo, le empiezan a ocurrir reacciones de fase 1 y al final, cómo es que se le une ácido glucurónico o bueno, se conjuga para finalmente eliminarlo. ¿Sí queda claro, doctoras del equipo? Sí, doctor. Va a ser un adendum que vamos a llevar a cabo en la siguiente sesión, un adendum de 10, 15 minutos cuando más, para ya después dar pauta a ver el tema de evaluación del estado nutrimental. ¿Sí? Bueno, Okay. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que comentar con respecto a lo visto el día de hoy o a lo visto ayer? No, doctor. No, doctor. Bueno. Doctor, Mande. para mí, doctor, ¿algo que comentar?
No, todo muy bien. No les quise interrumpir porque estuviste dirigiendo muy bien la clase. Y siempre es característica tuya que estos temas los manejas muy bien. Entonces, está muy bien. Sí, me parece que faltó eso de metabolismo de hormonas esteroideas. Está bien que se los hayas dejado y sí les pido de favor lo que les marcó muy explícitamente el doctor, que no se excedan de más de 10 minutos en esos últimos 2 temas que les está pidiendo que describan, porque si ya por indicaciones del módulo, pues sí, como en algunos grupos se nos va a cruzar lo del 10 de mayo, pues nos va a atrasar un poquito en las clases. Entonces, por favor, ajustense esos 10 minutos que le está comentando el doctor Campos para que terminemos de ver este tema y podamos iniciar ya con nutrición, que nada más vamos a tener las 2 clases de la semana que entra. ¿Ok? Bien, entonces, pues yo creo que hasta aquí le dejamos, Eduardo, para que descansen un poquito y puedas iniciarles el examen. Sí, me parece muy bien. Sí, a las 12 en punto damos inicio al examen y acuérdense que dura 20 minutos, entonces para que midan bien sus tiempos y pues por mientras yo creo que damos por finalizada la sesión. Entonces, si no hay más que comentar, que tengan un excelente día. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Gracias, Hasta luego, doctores. gracias, doctores. doctores. Por eso, hasta luego, bonito fin de semana, bonita tarde. Hasta luego.